está muy poco entendido el valor que tiene la salud oral en la salud en general. Por algún motivo histórico se separó la odontología de la medicina y es de las pocas especialidades médicas que no tienes que estudiar medicina para Ujú, convertirte en dentista. Y entonces los doctores ven al dentista como algo raro, como un ujú, ente completamente separado ajá. y no entienden mucho de salud oral porque no lo ven en la carrera y los dentistas pues no hay mucha relación con los doctores y siempre ha sido algo muy separado y yo creo que eso debe de cambiar y es lo que estamos buscando hacer. El otro es este tema de la expectativa o la ansiedad de no saber qué me van a hacer. Ujú, No pasa mucho que el doctor pasa y dice, tenemos que hacer esto y esto y esto, se va y tú como no entendí nada, pero es el doctor y pues me dijo que tengo que hacer esto y le voy a decir que está bien y vengo. claro. Y yo creo que eso ya también debe de cambiar. Hoy en día hay que cuestionar, hay que Ujú. preguntar, hay que analizar. Hoy recibimos a un hombre que ha dedicado su vida a unir dos mundos que parecían completamente separados, el de la ciencia médica y el de la conciencia profunda. El doctor Jack Goldberg es cirujano dentista, pero no solo trata bocas, sino que escucha historias, cuerpos y almas. Cree que la salud verdadera comienza cuando dejamos de ver al ser humano por partes y lo abrazamos como un todo. El Dr. Jack es un puente entre lo técnico y lo sagrado, entre el conocimiento científico y la sabiduría espiritual que habla en cada cuerpo. Formado con excelencia académica en México, en Estados Unidos y en Suiza, Jack ha perfeccionado su técnica en prostodoncia, medicina oral, dolor orofacial y apnea del sueño. Pero su verdadera transformación llegó cuando entendió que la boca no es solo una estructura, es una entrada a la historia, al trauma y también pues parte del alma. Después de atravesar sus propios procesos de sanación, se metió en el trabajo de breathwork, conciencia somática, meditación y sonido y decidió integrar la medicina del cuerpo con la medicina del espíritu. Hoy lidera Goldberg Odontología Funcional, una clínica pionera que une tecnología de vanguardia con una visión integrativa del bienestar. Y junto con su esposa Michelle, que es lo máximo, igual que él, ha creado Spiritual Synergy, un proyecto para guiar experiencias de expansión de conciencia y recordar que la salud también es volver al centro, al origen y al alma. Hoy hablaremos con él sobre la salud funcional, sobre sanar desde adentro hacia afuera, sobre crecer en pareja, sobre cómo la ciencia y la conciencia no solo pueden convivir, sino también pueden amplificarse mutuamente. Jack, muchísimas gracias por estar aquí. Esta conversación es medicina. Gracias, querida amiga, Mm, maestra. Es un placer para mí estar aquí contigo y con tu audiencia. Te he seguido por muchos años mm, y este espacio es mágico y me siento muy honrado de estar aquí mm. contigo. Muchas gracias. Gracias, querido. El honor y el tenerte aquí, que se hayan alineado los astros, me emociona mucho. Así que a mí me gustaría arrancar este episodio, querido, preguntándote como, después de haberte formado en todas estas excelentes academias, ¿qué fue lo que te hizo hacer como el switch de poder integrar un tema más holístico, más completo, más integral de la salud oral? Una gran pregunta y yo te diría que mucho trabajo y yo creo que lo que, así si lo ponemos como así un switch principal, yo te diría que fue aprender a escucharme, aprender a Mm, conocerme y aprender a darme cuenta que, como tú bien dices, la medicina viene desde adentro y para mí ya no hacía sentido hacer una profesión, odontología, al ser profesional de la salud, sin conectar ambos mundos. Y ahí fue cuando entendí que, que podía hacer mucho más, mm, que podía también dar un mucho mejor servicio a los pacientes y aportar mucho más valor. mm. Me encanta eso, porque además creo que la salud muchas veces, o en las escuelas, ¿no? De todo lo que he leído, es que se enfoca como cada vez en especializarte más, ¿no? En ser como el que trata tal condición del páncreas o tal tema en los dientes, ¿no? Y eventualmente cada vez se está regresando también esta mirada donde ve el cuerpo como un todo y saber que hay componentes que afectan a otros lados y que no nada más se puede ver como con una pequeña mirilla, así, una parte específica del cuerpo, sino al final está entrelazado, está entretejido y hay mucho más allá.
Claro, y también esto que dices es importantísimo porque sí, cada vez es más especialización y sobre todo menos tiempo y más frío. Mm, Algo que yo siempre he analizado es el poder darle el tiempo a nuestros pacientes para poder estar ahí en presencia y para poder escucharlos, porque rara vez hoy en día un médico, un doctor te escucha. Son 15 minutos, se van directo al diagnóstico y quieren resolver rápidamente a través de recetarte y rara vez se sientan a escuchar y a conocer a la persona. Y yo hoy no concibo que en nuestro espacio podamos hacer un tratamiento desde la raíz sin primero saber quién es la persona que estamos tratando. ujú. Claro, quién es la persona, un poco a dónde va, de dónde viene, y también esta parte de qué es lo que también generó, o esa causa raíz que generó que tuviera tal o cual problema, ¿no? Porque muchas veces en la medicina es como, tienes dolor de panza, tómate esta pastilla para que se te quite el dolor de panza, pero ¿qué pasa con lo que está generando Claro. ese dolor de panza, Y ¿no? muchas veces esa pastilla va a crear ahora gastritis y tú te Sí, dan otra pastilla para gastritis y luego esa te genera otro problema y acabas con 15 pastillas que una va tapando la otra y este problema raíz que muchas veces va mucho más profundo, que puede ser ansiedad, que claro. puede ser algún otro problema emocional, no se está tratando y entonces no estamos realmente curando al paciente, sino estamos nada más manejando el problema en Sí. vez de sanar desde raíz. Sí, sí, sí. ¿Qué fue lo que te llevó a crear esta clínica tan pionera y vanguardista? Porque es la única en México, ¿no? Hasta donde sé. Yo diría, probablemente sin temor a equivocarme, que es la única en el mundo Ujú, eh, que, que une estas tres esferas, que une ujú, realmente cuerpo, mente y espíritu. ¿Y ujú, por qué digo que es única? Porque realmente es la esencia ujú. de quiénes somos Michelle y yo. Y Mm, entonces es difícil poder replicar un concepto porque ese concepto somos nosotros, es nuestra sí. esencia, son las herramientas que a nosotros nos han ayudado en nuestro camino. Y entonces, pues logramos a través de varios procesos que ahorita podemos profundizar, bajar todo eso que teníamos en nuestra cabeza y poder manifestarlo y materializarlo en algo que hoy es una realidad y que nos tiene muy emocionados y sobre todo muy agradecidos con el proceso y con la vida por habernos dado la oportunidad de poder tocar tantas vidas. Ujú. Además, algo que me pasa cada vez que hablo contigo, que hablo con Michelle, cada vez me entero que tienen como más gadgets y más Ujú. áreas y más cosas. Entonces, me encantaría que cuentes todas las cosas que tienen adentro de la clínica. Claro, mira, la clínica, como te decía, es una clínica que es una clínica de bienestar, es una clínica de salud Ujú, funcional, que el eje principal es la salud oral. ujú, Eh, Porque es a lo que me dedico y dos, porque también está muy poco entendido el valor que tiene la salud oral en la salud en general. Por algún motivo histórico se separó la odontología de la medicina y es de las pocas especialidades médicas que no tienes que estudiar medicina para ujú, convertirte en dentista. Y entonces los doctores ven al dentista como algo raro, como un ujú. ente completamente separado Ajá. y no entienden mucho de salud oral porque no lo ven en la carrera y los dentistas pues no hay mucha relación con los doctores y siempre ha sido algo muy separado y yo creo que eso debe de cambiar y es lo que estamos buscando hacer, unir a través de crear estos equipos interdisciplinarios y poder tratar otra vez a la persona como un todo y no nada más ver dientes y ver bocas, sino entender qué está pasando y que al final la boca es la entrada de todo lo demás, es la Claro. entrada del cuerpo y si no tenemos una buena salud oral, ¿cómo podemos esperar tener una buena microbiota intestinal Ujú. o una buena salud en general? Entonces, el eje principal es la salud oral y a través de diferentes procesos que hemos vivido Michelle y yo, cada quien por separado, pero a la vez en conjunto, decidimos que era momento de que integráramos todas esas herramientas que nos habían ayudado a nosotros como persona y como pareja y que lo pusiéramos al servicio. Ujú. Al principio parecía una locura y a veces todavía lo veo como una locura. Entro y digo, es real que esto existe y que lo creamos Sí. nosotros. Y lo digo desde un espacio de mucha humildad y de mucho Ujú. agradecimiento. Y fue bajar en la 3D y poder materializar cuerpo, mente y espíritu de una forma real. Se Ujú. habla mucho y es muy fácil ponerte un logo que diga que haces tratamiento holístico, o biológico, o funcional o integrativo, pero que realmente lo puedas hacer día a día con el paciente es complejo Mm, porque se requiere mucha tecnología, muchos gadgets, mucha creatividad y muchas veces también mucha fe porque son procedimientos que son muy nuevos y que no claro. hay ciencia de 20 años detrás de estos procedimientos. Entonces se requiere también mucha confianza en creer que estás realmente sanando y lo estás haciendo desde el corazón. Entonces
¿qué hacemos nosotros? Es un espacio en donde trabajamos las tres esferas, la parte de cuerpo, pues definitivamente a través de salud oral y de tratamientos preventivos, que es algo muy importante. Uno de nuestros valores principales es la prevención. La medicina se ha vuelto muy reactiva también. ¿Cuándo vas al dentista? Cuando te duele, o cuando te sangran las encías, o cuando ya es demasiado tarde. Sí. Y tenemos que aprender a volver a escuchar a nuestro cuerpo, porque el cuerpo es muy sabio y ya cuando te duele, ya cuando está sangrando, ya pasaron muchos otros avisos antes. Es más un tema preventivo que correctivo. Estamos acostumbrados a utilizarlo más correctivo, ¿no? Claro, entonces es la prevención. El tema de cuerpo lo trabajamos desde un espacio en donde buscamos hacer un análisis muy profundo de cómo está la salud de nuestro paciente. Si hay algún tema, pues definitivamente corregirlo, pero educar al paciente de por qué llegó a donde llegó y sobre todo cómo hacer para prevenir que eso vuelva a pasar. Trabajamos mucho, yo siempre tenía esta idea de ya tengo sentado al paciente una hora aquí haciéndole una limpieza o haciéndole un tratamiento, como que qué más puedo hacer por él, ¿no? Y siempre es como, bueno, igual dentista ya, y pues estás en Instagram o estás en el celular, pero no hay nada más. Y entonces, a través de procesos que yo he trabajado en mí en los últimos 10 años de biohacking, de optimización y de encontrar a través de tecnología cómo poder ser una mejor versión, pues fue que dijimos, ¿por qué no traemos esto a la clínica? Y entonces empezamos a soñar, realmente nos dimos ese permiso de soñar y se nos ocurrió la locura, por darte un ejemplo, de poner las botas de presoterapia. Entonces pusimos botas de presoterapia para drenaje linfático y es como, bueno, mientras estás haciendo tu limpieza, pues, ¿no? Tengas las botas y ya matas 2 pájaros de un tiro. Sí, y la idea es matar 5. Entonces das las botas de presoterapia, que uno, pues, es rico. 2, distrae, que también trabajamos mucho la parte psicológica del paciente, porque si estás pensando en las piernas y en lo rico y que te está apretando, pues entonces no estás pensando en la maquinita y en el ruidito y en todos esos triggers de ansiedad. Tenemos también un sistema de entretenimiento en el cual a través de una pantalla y unos audífonos que son noise canceling, el paciente puede ver lo que quiera, puede ver una serie, puede ver una película, puede poner una meditación, tenemos neurofeedback, tenemos lo que quieras que vaya a ser también un momento en el cual tú puedas aprender algo. Entonces, algunos pacientes ponen podcast, que hemos puesto muchos podcasts tuyos, y es eso, es que poder educar a la mente mientras me están haciendo la limpieza, pero al mismo tiempo estoy con las botas de presoterapia, pero al mismo tiempo tengo terapia de luz roja, y entonces ayuda a la inflamación, o al mismo tiempo tengo un suero, entonces también tenemos sueroterapia, y de esa forma podemos optimizar mucho el cuerpo. Y volviendo a estos triggers, hicimos un análisis muy profundo de entender por qué la gente odia ir al dentista. Porque es una realidad y al principio yo me enojaba mucho cuando después de que estudié en Los Ángeles regresé a México y era como, ¿por qué nos odian tanto, no? Y era un tema que ya trabajé con mi terapeuta y que ya sané ese trauma, pero era como, sí entiendo que ha habido mucho trauma, que durante muchos años la odontología fue muy agresiva, fue muy invasiva y sobre todo creo que nuestra generación y hacia arriba, creo que los más jóvenes ya no tanto, era un sufrimiento ir al dentista y tenemos malas experiencias. Yo realmente personalmente no las tengo, nunca tuve ese problema, pero sí escucho mucho de odontopediatras muy agresivos y, que trauman mucho a los niños. Y entonces... Y mucho también de quitar como los dientes y las muelas cuando creo que al revés, el enfoque debería ser de qué forma se preserva lo más posible el diente, ¿no? Claro. No que solo sea como, bueno, pues lo quito y ya. Claro, salvar. Y también, es fácil juzgar, ¿no? Pero antes no había tecnología. Antes, claro, saber todo eso, saber cuándo sí, cuándo no. Claro, te hacían una endodoncia, una amalgama o te quitaban la muela, no había más. Sí. Y hoy en día pues ya tenemos tecnología. Y entonces, volviendo a estos triggers y esta ansiedad que genera la visita al dentista, hicimos un análisis súper profundo con focus groups y con muchos años de experiencia para entender cómo podemos atender cada una de esas áreas. Y yo decía, en vez de pelearme con la realidad, porque cada vez que te peleas con la realidad vas a perder, siempre. Entonces, ya no me voy a pelear con la realidad. Odian venir al dentista, mejor analizo por qué no les gusta venir y cómo podemos trabajarlo. Y entonces, uno es el ruidito, ¿no? De la maquinita, entonces pues te ponemos noise canceling headphones y ya te olvidas de lo que está pasando a tu alrededor y te enfocas en tu programa. El otro es este tema de la expectativa o la ansiedad de no saber qué me van a hacer. ¿No? Pasa mucho que el doctor pasa y dice, tenemos que hacer esto y esto y esto, se va y tú como, no entendí nada, pero es el doctor y pues me dijo que tengo que hacer esto y le voy a decir que está bien y vengo. Claro.
Y yo creo que eso ya también debe de cambiar. Hoy en día hay que cuestionar, hay que preguntar, hay que analizar. Y yo recuerdo mucho cuando tú has venido a la consulta que te admiro mucho y te lo he dicho por tu capacidad analítica y tu inteligencia y tu cuestionamiento. Y decir, ¿por qué? ¿Por qué me vas a hacer esto? ¿Qué alternativas tengo? ¿Qué otras opciones pueden hacer? Y que tomemos las decisiones desde un espacio que estemos muy, muy informados. Y Claro. entonces le damos mucho tiempo para escuchar al paciente, para entenderlo. Y entonces esa es, digamos que a grandes rasgos, la parte de cómo tratamos cuerpo. Pero la parte de mente la tratamos mucho con manejo de ansiedad, con anticipación, con explicación y con diferentes técnicas que nos han funcionado de meditación y de hipnosis y de crear un espacio que desde la arquitectura hasta el diseño interior, al aroma, una de las cosas que ven es el olor a dentista, ¿no? Y entonces pues nosotros diseñamos un signature scent con una compañía increíble mexicana que se llama Aromari, en el cual hicimos una cata olfativa con todo nuestro equipo y diseñamos específicamente aromas que van a promover una relajación, que van a promover un ambiente que te sientas en confianza, que te sientas seguro. Y entonces a través de todas esas estrategias es que hemos logrado que cuando entres al espacio te sientas en paz y en vez de llegar a un espacio en donde entras en ansiedad y entras en modo alerta y te pones tenso, buscamos que entres y sea al revés. Vengo de la calle, vengo del tráfico, vengo del ruido, vengo de mis problemas y entro a este espacio y nosotros decimos que entras al oasis. Es como llego a este espacio de relajación en donde entro en paz. Y también bien importante la energía que le ponemos todos los días, porque siempre hemos dicho que si tienes la capacidad económica y un poquito de gusto, puedes hacer un bonito espacio, pero la energía no la puedes comprar. Y eso tú lo entiendes mejor que nadie. Entonces trabajamos mucho con nuestro equipo, con capacitación y estando nosotros bien. Yo siempre he dicho a mi equipo, no podemos estar en un negocio o en un espacio en donde estamos promoviendo salud y nosotros estar fregados, ¿no? Claro, sí. El ejemplo, Entonces, ¿no? El ejemplo es dedicamos más mucho importante. tiempo a nuestro equipo, a nosotros mismos, a darnos espacios también. Dentro de la clínica diseñamos un espacio que es el Wellness Pod, que es un cilindro, que es un portal que está al centro, que es como la columna vertebral de nuestro espacio. Y realmente lo diseñamos porque yo a través de los años he estudiado mucho a líderes, a empresarios, a personas que admiro y que he leído y que he estudiado y que he podido estar con ellos y en cursos. Y siempre yo había visto que la gente súper top performer tenía un meditation room, un isolation space, o sea, como que siempre se daban esos espacios para estar con uno mismo. Y yo dije, bueno, pues algún día voy a tener uno, pero luego entra nuestras creencias limitantes que dicen, no, pues tú eres dentista, ¿cómo vas a tener un cuarto de meditación en un consultorio dental? O sea, no va. ¿Y por qué no? ¿No? Es cuando empezamos a cuestionar las cosas de lo que dice el sistema. ¿Por qué no? Y ahí es donde dije, ¿por qué no? Porque mis Sí. papás o porque mis abuelos o porque la sociedad dice que eso no es común. Y entonces fue cuando decidimos romper todos los patrones y hacer lo que nosotros quisiéramos y lo que nos hiciera feliz a nosotros. Y yo dije, al final lo estoy haciendo para mí, para yo poderme meter ahí cuando necesite un espacio y lo voy a compartir con nuestra gente, con nuestros pacientes. Y entonces el Wellness Pod en donde diseñamos una experiencia inmersiva, que es una experiencia de luz, sonido, aroma y diferentes terapias en donde también entras a ese espacio y donde puedes pasar antes de tu consulta 5 minutos a relajarte un poquito. Si llegas con la adrenalina, con el cortisol Sí. super altos, pues no vas a tener una buena experiencia. Entonces, ¿cómo hacemos ese priming? ¿Cómo preparamos al paciente para que tenga una mejor experiencia físicamente, emocionalmente y también espiritualmente? Y entonces este espacio nos ha servido muchísimo para antes de tratamientos, post tratamientos y también muchos pacientes que dicen, oye, está tan increíble este espacio que quiero venir a limpieza todos los meses. Y yo les digo, tranquilo, no tienes que venir todos los meses, pero puedes venir a estos espacios que Claro. diseñamos para ponerte un suero si estás bajo de tu sistema inmunológico y quieres subir tus defensas, si te fuiste de viaje y te jet lag y estás cansado. Podemos optimizar mucho a través de diferentes estrategias, hidrógeno molecular inhalado, la luz para inflamación y entonces tenemos muchos gadgets y muchas terapias que pues cada semana compramos otro porque también va avanzando rapidísimo y entonces trabajamos mucho también la parte de cerebro a través de brain scans, a través de neurofeedback y de esa forma pues tratar la parte de mente. Y la última esfera que para nosotros fue de las más complicadas de bajar, que es la parte espiritual. Y entendemos que mucho trauma dental, y ahora lo platicaremos más a profundidad, viene de nuestros ancestros, viene de nuestro linaje, y tú me has compartido un ejemplo muy claro de eso, pero viene mucho más allá de nosotros. Y decimos, la verdad ni sé por qué le tengo tanto miedo al dentista si nunca me he ido mal.
pero como que me dijeron que le tengo que tener miedo, entonces ya le tengo miedo, o lo tenemos en nuestro sistema, en nuestra memoria celular. Entonces, este proyecto que inicié con Michelle, mi esposa, que es una persona increíble y un alma No, máximo. hermosa, que Chao. ella se ha dedicado mucho a sanar, y a Sí. sanar a través del sonido, a sanar a través de la hipnosis, de las canalizaciones. Creamos este espacio que se llama Spiritual Synergy, y Michelle tenía su espacio aparte, yo tenía mi espacio aparte, y cuando creamos esta nueva clínica dijimos otra vez, ¿por qué no? Sí. Y vuelve otra vez Venga. la mente a jugar, ¿no? ¿Por qué? ¿Cómo vas a tener un espacio de ¿Cómo? sanación, de Sí. inciensos y de sonoterapia dentro de De una, cuencos ¿no? tibetanos. De cuencos en un consultorio dental? No va. No va, eso Sí. no va a jalar. No sabes cuánta gente nos dijo, eso no va a jalar, la gente se va a ir, los vas a asustar, van a pensar que ahora sí ¿no? Ya se te botó la canica, que están locos, que... Y dijimos, ¿Por qué no? ¿por qué no? Y si yo siempre le decía a Michelle, siempre y cuando lo hagamos desde el amor, desde el corazón y desde un espacio de servir y Claro. de ofrecer lo que podemos ofrecer, creo que no nos vamos a equivocar. Es que el desde dónde es tan importante. Para mí se me hace la pregunta del millón. Desde dónde hacemos las cosas es lo que cambia completamente. Esa intención es lo que hace que es algo que te va a construir o algo que lo estás haciendo para los demás o para ti o de autocuidado o de amor o por miedo. Tiene tantas formas de verse que el desde dónde se me hace la pregunta más importante. Claro, y yo no lo entendía hasta que lo entendí. Y fue ahí uno de esos momentos que fue ese switch. Y entonces en ese espacio trabajamos mucho respiración, que también entendí el poder de la respiración como no lo había entendido, y lo conectado que está con el resto de nuestro cuerpo. Trabajamos a través también de diferentes tecnologías y Sí, gadgets ancestrales, pero que son el sonido, que sí. es la vibración, que es la respiración, que es la hipnosis, la meditación. Y ahí es donde Michelle trabaja mucho con pacientes que compartimos dentro de la clínica, y también pacientes que tiene ella, que van a buscarla para sanar. Y me preguntan mucho, ¿pero qué pasa en ese espacio? Y la respuesta es, pues lo que necesites que pase. Claro, No es lo que difícil. Me estás dice, buscando. ¿pero qué hace? Pero exacto, o sea, no es una sola línea, sino es una combinación de diferentes herramientas Y para son poder... hermosas las sesiones que hace Michelle. Yo fui a varias y están espectaculares. Gracias, que la verdad que sí, y lo hace también desde un espacio de mucho amor y de mucho trabajo propio, y creo que cuando usas el ejemplo, tiene una fuerza completamente diferente. Y entonces es ahí donde logramos unir estas tres esferas, esos tres espacios, y hemos tenido una respuesta increíble de la gente. Gracias a Dios estamos llenísimos, tenemos lista de espera, pero no importa tanto lo ocupados que estamos, sino es el poder ver cómo puedes, cómo tienes ese privilegio y ese honor de tocar una vida, de cambiar a una persona, de poder ayudar a alguien. Es el regalo más grande, y desde que abrimos las puertas hace muy poquito tiempo, en principios del 2025, pues es que hemos tenido esta respuesta increíble de la gente, y nos ha alimentado esa capacidad de decir, qué bueno que lo hicimos, ¿no? Qué Claro. bueno que rompimos, qué bueno que estamos creando un espacio que no existe en el mundo y que es diferente y que está resonando con muchas personas, y también entender que no tiene que resonar con todo el mundo. Hay para cada quien. Pero lo que se me hace genial es poder descubrir el potencial que tiene nuestras vidas, esa pregunta de ¿y por qué no? ¿Y por qué no? Porque muchas veces si te dicen los demás, no, sabes que eso no existe, o eso ya se te botó el chango, ¿cómo es posible que vas a hacer esto? Y te quedas con eso, te pierdes de todo ese potencial. No estuvieran viviendo lo que están viviendo si no se hubieran cuestionado, ¿y por qué no? ¿Y por qué no vamos a meter esto? ¿Y por qué no vamos a hacer el wellness pod? Entonces, bendita pregunta que llegó en su momento que te permite explorar tu propio potencial. Y fue increíble, y fue un ejercicio que lo comento para los que nos están escuchando y para que lo usen, si les sirve. Nos dimos un espacio, Michelle y yo. Yo tenía la fortuna de estar en una clínica anterior con un socio increíble, y tuvimos un momento donde cada quien tenía que seguir su propio camino, y estoy súper agradecido, y siempre estaré agradecido con Ricardo, mi socio, porque me enseñó muchísimo, y aprendí muchísimo de él, y construimos algo hermoso juntos, pero era ese momento donde teníamos que crear cada quien su propio camino. Y entonces Michelle y yo vamos a cenar, nos vamos a dar un espacio y vamos a soñar sin ninguna limitante. Esto que dices, ¿y por qué no? No existía el qué van a pensar mis papás, qué va a pensar la sociedad, lo que debería de ser o lo que está marcado en nuestro camino. Es Temas vamos a soñar. económicos de no, está muy caro, esto no se puede, etcétera. Sueña.
Sin todo, límites. sin límites. Fue así, no limits y vamos a soñar. Y entonces empezó a hacer un flujo de creatividad que yo siempre he dicho que va mucho más allá de nosotros. Yo siempre he dicho que ese espacio no es nuestro o es nuestro en una parte y hay esta canalización o este download de información de algo mucho más allá de nosotros mismos, llámale el higher self o llámale nuestros maestros ascendidos o como lo queramos llamar, pero va mucho más allá de nosotros. Entonces simplemente lo que tienes que hacer es quitarte del camino, es permitir ese flujo de información y dejar que la magia suceda. Y aunque suene muy esotérico, es un ejemplo real de que logramos hacerlo y de que lo seguimos haciendo, porque no es ya lo hice y entonces ya me voy a relajar, es seguir todos los días cuestionándonos y por qué no y cómo lo puedo hacer mejor y cómo puedo optimizar y cómo puedo estar más al servicio y cómo puedo estar más conectado y cómo puedo ayudar más. Y ha sido un viaje increíble, la verdad que estamos felices. Qué lindo, porque además creo que la intuición es la que siempre está hablando, ¿no? La que te dice como, perfecto, quizás tenías un momento donde con tu socio Ricardo, ¿no? Tu ex socio tenías, no sé, estas líneas de vida que se cruzan, que estaban aprendiendo mutuamente, etcétera. Y luego al escuchar tu intuición es como ahora me toca seguir por otro camino y desde un espacio de amor, de respeto, de hacer una separación consciente, desde un lado de amor, de admiración, de agradecimiento, en vez de, no sé, pueden haber otras separaciones que sean a través de pleitos, de demandas, de cosas ya que se ponen como muy agresivas, ¿no? Claro, yo creo que ese es el aprendizaje, igual que vale la pena puntualizar y compartir qué es eso, es normalizar que hay ciclos Ujú. y que estamos también muy acostumbrados a creer que todo tiene que ser para toda la vida y creo que no. Somos seres humanos que venimos a vivir esta experiencia terrenal y venimos a cumplir aquello que tengamos que cumplir en esta vida y el poder normalizar una separación de una pareja, de un esposo, de una esposa, de nuestros hijos, de nuestros familiares, de nuestros padres, de la muerte. O sea, la separación es algo que está con nosotros todos los días, esta Todo el tiempo. impermanencia, y no la sabemos manejar y eso es lo que nos crea el apego y nos crea Ujú. estos miedos y nos crea estas ansiedades. Entonces, esto que dices, ¿desde dónde lo haces? Si lo vas a hacer, hacerlo con amor, hacerlo con mucho respeto, con mucha admiración y siempre mantenerte en esa línea hace que la magia suceda, aunque a veces es difícil, Sí. pero yo la verdad me siento muy, muy contento de haber tenido ese aprendizaje en mi vida y pues de poderlo compartir con alguna persona que esté pasando por un momento así, es como mantenerte muy honesto contigo mismo, Ujú. contigo misma y poder hacerlo desde el amor y de esa forma no te vas a equivocar. Claro. Y además siempre van a haber temas difíciles, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, escoge tu difícil. Ujú. Si quieres el difícil ahorita, el difícil a largo plazo, el difícil a mediano plazo, pero que todo salga así con cero dificultad, pues la verdad o sea, no pasa tan seguido, ¿no? Y vamos a tener algo de difícil porque vamos a tener estos costos de oportunidad de lo que decidimos hacer en este momento, en el presente o en el futuro. Entonces, creo que eventualmente el verlo como esta parte donde podemos hacer esta separación desde el amor, desde tirarte buena vibra, desde seguir, desde que, ¿me entiendes?, el canal de comunicación esté abierto, creo que eso vale la pena porque, no sé, la vida va evolucionando y cada vez vivimos más. Si antes vivíamos 40 años, pues bueno, chance estabas con una pareja o un socio toda tu vida, pero hoy en día si vamos a vivir hasta los 120, ¿no? Pues claro que te puedes reinventar y vas a tener diferentes socios y vas a tener diferentes, ¿no? Amigos en diferentes etapas de tu vida. Claro, yo creo que esto que dices es importante porque en la dificultad está el crecimiento y si no fuera difícil estás en una zona cómoda y cuando estás en una zona cómoda no creces. Y digo, lo hemos visto con hormesis y con diferentes ejemplos Ujú. físicos, pero también espirituales. Cuando estás por un proceso de sanación, claro que es difícil y Sí. claro que sufres y claro que lloras y claro que enfrentas tus miedos y tus demonios. Y no es fácil cuando la gente dice, oye, pero pues está difícil estar yendo a terapia, y estar teniendo que hablar con una persona y diciéndote, pues claro que es difícil, pero es que ahí está el crecimiento. Ahí está la miel. Y estamos muy acostumbrados a evitar, Ujú, ¿no? A lo mejor estoy cómodo y no enfrento y entonces no crezco. Y ujú. entonces creo que es esa parte en donde es triste no lograr tu máximo potencial en la vida. Y yo creo que a eso venimos a explorar, venimos a crecer y a poder desenterrar todo ese potencial que tenemos muy guardado. Me encanta lo que dices. ¿Cómo descubriste tú tu potencial? Lo sigo descubriendo todos los Ujú, días. Yo siempre he dicho que
no he llegado donde quiero llegar y espero nunca llegar porque el día que llegue pues se Ya. acabó, ¿no? Adiós. Adiós, nos vamos a morir y va a llegar el momento y también lo que decíamos hace ratito hay que hacer paz con eso, pero yo que lo descubro todos los días me sorprendo. He logrado conectar con ese poder de asombro, ese Ujú. poder de encontrar, tengo hijos chiquitos y cuando ves cómo los niños son felices y se asombran por Sí. cosas tan simples y nosotros nos complicamos tanto la vida y realmente ya nada nos emociona y ya nada es suficiente y ves, es reconectar con ese niño interno y decir, me voy a asombrar por las cosas bonitas de la vida, porque ahí están, es nada más Ujú. quererlas ver. Y entonces para mí ha sido este proceso todos los días de encontrar ese potencial a través de el servicio y a través de escucharme, Mm. porque lo que no sabemos hacer es escucharnos. No hay tanto ruido, tanta expectativa, tanto deber ser que no somos nosotros mismos. Y entonces creo que el potencial está en permitirte ser simplemente tú desde algo muy crudo, desde algo muy real Ujú. y muy genuino y es difícil encontrarlo porque tenemos muchas capas, ¿no? Y se habla mucho de que cuando empiezas estos procesos de sanación, pues le vas quitando capitas a la cebolla y capitas a la cebolla y pues algunos tenemos más capas que otros, pero yo creo que es eso, es seguir caminando el camino, tampoco conformarse ni entrar en una zona de confort, tener mucho cuidado con el ego espiritual, Uf, que sí. hemos todos pasado por ese momento y muchas veces volvemos a caer en el yo ya soy mejor que el otro porque yo ya me trabajé o ya soy mejor que el otro porque yo sí fui a una ceremonia o yo sí medito y el no entender que cada quien tiene su proceso Bueno, seguimos equivocando todos los días y constantemente. seguiremos. Sí, No, seguiremos, porque yo creo que otra vez, el día que no es porque ya somos, acabaste sí, tu chamba aquí. o es accesas nirvana y entonces vas a tener un proceso de iluminación y es eso, entender que somos seres humanos y estamos diseñados para aprender a través del error, Ujú. ¿no? Y aprender esta experiencia terrenal, lo que tengamos que aprender a través de equivocarnos, pero de verlo con conciencia y de por lo menos no volverte a equivocar en lo mismo, equivocarte en otra cosa. Totalmente. Ya lo que también creo mucho es a no ponernos esos nombres o títulos o etiquetas, ¿no? Si tú ves a tus hijos cuando aprenden a caminar, dan sus primeros pasos, se caen, se vuelven a caer, se vuelven a caer, y lo vuelven a intentar y lo vuelven a intentar y no se pone ninguna etiqueta de, no, yo ya soy malísimo para caminar, yo ya no puedo. Y como adultos, nosotros nos ponemos esa etiqueta, te sale mal un negocio, te sale mal el segundo negocio, no, ya, yo ya soy malísima para hacer estas cosas, ¿no? O cualquier cosa que hagas. Y creo que el hecho de nosotros poder poner esas características o esos nombres tiene cierto peso que nos quita esa flexibilidad de poder romper nuestros propios límites. Entonces, el hecho de decir, bueno, pues me equivoqué aquí, no fui perfecta, tuve este punto ciego que no lo vi, me equivoqué, ya aprendí, uso esa experiencia para lo siguiente, pero no ponernos esas etiquetas que te permiten luego ya no evolucionar. Claro, yo creo que somos muy duros con nosotros Ujú. mismos. em, y es importantísimo el poder de la palabra. Esto me lo enseñó mi esposa hace tiempo, yo no lo entendía. Y siempre me decía, cuidado con lo que dices, cuidado con lo que piensas, porque tu palabra se vuelve realidad. Y digo, está muy estudiado por Tony Robbins, por Joe Dispenza, científicamente comprobado que si tú te dices, soy un idiota, soy un idiota, soy un idiota, o estás gordo, estás feo, estás gordo, ¿por qué no fuiste al gimnasio? Pues eso vas a seguir siendo, porque estás conectando con esa vibración, pero cuando logras cambiar y logras verte con amor, verte con compasión, también darte el permiso de equivocarte y decir, pues hoy Ujú. no fui al gimnasio, no, no fui, no pasa nada, no me tengo que juzgar, no me tengo Sí. que criticar. Entonces hacerlo desde el amor y entonces construir tu nueva realidad. Y es algo que yo había escuchado mucho y había leído mucho y había estado en cursos y decía, esas son jaladas, o sea, no, la realidad es esto y pues sí, hay tráfico y hay sufrimiento y hay pobreza y es la vida que nos tocó vivir y ese es el mundo y ni modo. Y siempre había leído esto de, tú puedes crear tu propia realidad y yo decía, sí, pero yo no, ¿no? Te tienes que ir a la India y te tienes que ir a vivir un ashram y te tienes que ir a Nepal. Y entendí que no, entendí que el viaje del descubrimiento y el viaje espiritual no es escaparte de tu realidad, Ujú. sino es construir tu realidad en esta vida que estás viviendo. Claro. Y yo me acuerdo cuando empecé este proceso, mis papás me decían, no, nada más no te vayas a ir a vivir a Nepal un año y acuérdate que tienes familia y acuérdate que tienes hijos y yo me llevaba ese miedo a estos procesos y decía, ay, sí, no, no vaya a ser que se me antoje, ¿no? Y entendí que no, que yo quiero traer todo eso
que quieres crear para esta realidad. Ujú. Y si tienes hijos, y si tienes esposa, y si tienes familia, y si eres feliz, porque también muchas veces, ¿no? Dicen, es que empezó en este proceso espiritual y se divorció. Pero a lo mejor es lo que tenía que hacer, ¿no? Ujú. Nada más esto como Claro, sí. que le enseñó una realidad diferente. Entonces yo creo que si eres feliz, esto te va a amplificar lo que tienes dentro y te va a ayudar a guiarte hacia el camino que se acerque más a ese propósito de tu alma y esa misión de vida que tienes. Totalmente. Además, algo que me fascina de esta época es que se están como, no sé si la palabra correcta sea rescatar, porque han existido, pero están como saliendo a la luz todas estas literaturas de hace mucho tiempo. Por ejemplo, en el Kybalión, ¿no? Ujú. Este libro de la filosofía del hermetismo que lo escribió supuestamente, bueno, Hermes Trismegisto, pero bueno, fueron los tres iniciados, whatever, ¿no? Lo que haya sido. Pero digamos, habla acerca de que todo empieza en la mente. Todo principio de creación empieza en la mente. Entonces, lo que estás pensando es lo que eventualmente sucede. Luego, todos estos términos de correspondencia, de ritmo, de polaridad, de género, etcétera, están basados en parte de cómo hoy en día creo que tenemos ese potencial de crear la realidad. Lo que es adentro es afuera. Tú trabajas un tema terapéutico interno y se empieza a reflejar externamente. Aunque hay un retraso en el tiempo, que es algo que se me hace muy interesante, ¿no? Tú vas con cierta terapia, a sanar tus traumas, tus heridas, etcétera, adentro ya se siente un poco desbloqueado y afuera tiene, digamos, puede ser días, semanas, meses donde ya lo empiezas a ver materializado. Se me hace muy interesante cómo funciona el tiempo a nivel energético, a nivel interno y a nivel material, a nivel externo. Claro, yo también, qué bonito que tocas este punto, porque es algo que yo he estado trabajando mucho, especialmente en los últimos meses, porque todo suena muy bonito, pero el trabajo que ha sido y la energía que ha sido crear este espacio y sigue en proceso, Ujú. crear el espacio, crear el equipo, crear la experiencia, la exigencia de que todo sea perfecto, pues requiere mucha energía y requiere mucho tiempo. Ujú. Y yo entendí que el tiempo es relativo. Y cuando entiendes a trabajar el tiempo desde lo que es algo humano, algo que creamos, ¿no? No hay reglas cuánticas Sí. en el universo que hablen de tiempo. El tiempo es algo que creó el hombre Ujú. para poder dar orden. Y entonces cuando entiendes que puedes doblar el tiempo y que puedes hacer que el tiempo dure más y que puedes atraer las cosas en vez de tenerlas que trabajar a raíz de esfuerzo, es donde entiendes que puedes ser capaz de hacer Ujú. muchas cosas. Y ves a Elon Musk y cuántas empresas tiene y cuánto ha logrado en tanto tiempo, pues tiene una capacidad, ¿no? Fuera de lo normal, extraordinaria de un ser humano para hacer muchas cosas muy bien hechas al mismo tiempo. Ujú. Y no es que sea perfecto, tendrá sus errores, pero el análisis de estas personas que logran tanto de a tu alrededor, si volteas y dices, este amigo que cómo le sale siempre todo, ¿no? Y tiene tiempo para hacer todo, pues es algo que él puede accesar cierta información que está al alcance de todos. Ujú. Y es simplemente abrirte a poder accesar eso y de esa forma poder crear magia. Exactamente. Además, eso que dices de la información que está accesible para todos, amo que cada vez hay más autores que hablan acerca de eso. Desde un Rick Rubin con su libro Mm. del acto creativo, ¿no? Que dice que las ideas están allá afuera, flotando en el campo. Y de repente pasas tú y la puedes accesar, pero alguien también la accesa al mismo tiempo. Y chance, estás creando el mismo negocio, dos personas, cuando los dos accesaron el mismo campo de energía. O tipo Vadim Sealand con su libro de Reality Transurfing. Y hay otros tipo Rebecca Campbell, otros muchos que están hablando de que cómo la información está y nada más nosotros dependemos de cómo accesamos a esa información, a ese campo, donde entonces pues te llega la idea, te llegan muchos artistas que dicen que ellos no escribieron la canción, sino que algo como que entró a través de ellos, que escribió la canción, que fue lo que compuso la canción, y se me hace muy interesante a dónde podemos estar llevando todo esto en términos de nuevas creaciones, de inventar cosas nuevas, de crear arte y cosas que quizás, digo, no sé, veamos, pero va a estar interesante ver cómo se desenvuelve con inteligencia artificial, ¿no? Claro. Yo creo que es increíble. Yo pienso, yo lo uso mucho. La inteligencia artificial está aquí para ayudarnos y el que tiene miedo se va a quedar atrás. Esto es, hay que saber usarlo, hay Ujú. que actualizarnos y es increíble lo que yo he logrado entender y he logrado dialogar con inteligencia artificial y entendiendo que es solo el inicio. Sí. eh, y pues también hay que adaptarse, ¿no? Creo que la adaptabilidad en el ser humano es bien importante Ujú. y tener esa agilidad y esa flexibilidad de poderte adaptar a las nuevas situaciones y a poder sacarle jugo Sí, y poder ¿no? multiplicar y usarlo de una forma positiva. totalmente. Algo que me encanta mucho de todo lo que han creado juntos tú y Michelle, tu esposa, ¿no? No solo crearon esta clínica pionera,
sino también han creado Spiritual Synergy, han creado una familia. O sea, son grandes co-creadores de cosas entre ustedes. ¿Cómo han manejado los crecimientos laborales, personales, espirituales que va llevando cada uno en pareja? Es increíble este punto que tocas porque ha sido mágico y a la vez de mucho trabajo. Y yo creo que el aprendizaje está en compartir esos momentos difíciles, ¿no? No en que todo es hermoso. Tú lo has vivido con Alex también y Michelle y yo los admiramos y lo decimos mucho. Qué bonito es estar con parejas increíbles que están creciendo juntos, que se están apoyando, que se están amando, que se están alimentando y que se están aplaudiendo, ¿no? Porque vivimos en un mundo en donde la mayoría de la gente es por qué él sí o ella sí y yo no. Y entonces mejor bájate a vibrar donde yo estoy vibrando porque no puedo ver tu luz y entonces me afecta. Y es difícil encontrarte con gente que te dice, qué increíble vas y qué padre, ¿no? Y te aplaude. Y entonces para nosotros fue mucho eso. Es recíproco la admiración, muy Gracias, recíproco. querida. Pero es a base de comunicación, número uno, mucho amor y mucho respeto. La comunicación porque entender en qué parte del proceso está cada quien y estar constantemente comunicando qué necesitas. Y es algo que no hacemos. O sea, yo hago este ejercicio con Michelle en donde digo, ¿qué necesitas de mí? ¿No? ¿Qué quieres? ¿Qué puedo hacer mejor para ti? ¿Tú qué necesitas este año? ¿Tú qué necesitas este mes? ¿Necesitas tiempo? ¿Necesitas espacio? ¿Necesitas estar más juntos? ¿Necesitas irte a un retiro? ¿Necesitas leer? ¿Necesitas irte a meditar? O sea, ¿qué necesitas? ¿Qué te puedo dar yo para que tú estés mejor conmigo y con la familia? Y lo mismo, yo poder decir Claro. qué es lo que necesito. Entonces, yo creo que la comunicación ha sido esencial. El amor y el respeto en entender que cada quien va a su ritmo. Yo conozco muchísimas parejas y muchos amigos que uno inició un camino espiritual Claro. y el otro no, y entonces hubo una separación y al final o acaban separados o acaban divorciados y es triste, pero pues también es lo que tiene que ser, ¿no? Y cada quien va a seguir su propio Vas. camino. Y con Michelle, yo era el de la resistencia inicialmente, yo era el de las creencias limitantes, ella es un alma mucho más libre y ella fue, o sea, cuando ella me dijo voy a hacer mi primer proceso de ceremonia, yo le dije estás pero como loca, Loca. o sea, le dije estás como loca y hoy veo para atrás y digo es que no era yo hablando, eran mis creencias limitantes, Que te eran mis mantenían ahí. juicios y Sí. era mi parte conservadora y era mi parte de qué van a decir y entonces veo para atrás y digo, wow, cómo he cambiado, ¿no? Pero cuando Michelle me dijo, voy a empezar esto y fue como, lo voy a hacer o sea, Contigo sin contigo. ti. Claro, Sí. entonces fue como le dije, pues venga, vamos, te apoyo, me Sí, da miedo, tengo resistencia, claro. estos son los miedos que tengo, pero vamos, Vamos a enfrentarnos. vamos a enfrentarlos y dale tú y me cuentas cómo te va. Sí. Y cuando vi lo que hizo en ella y lo que sigue haciendo en ella, estos procesos de meditación, de creatividad, de entenderte, de terapia, pues yo dije, wow, yo también quiero, Claro, ¿no? sí, dame de eso. Claro, dame de tu magia donde me apunto. Y entonces Sí. fue que yo empecé también ese proceso. Ya ha habido momentos en la relación en donde yo me quiero separar mucho y ella, no. Y entonces como, vamos a hablar y o yo le freno tantito o tú me alcanzas, pero tenemos que ir juntos. O sea, tenemos que ir Claro. más o menos a un mismo ritmo Sí. porque si no, entonces de repente pasan los meses, pasan los años y volteas y ya eres una persona completamente diferente. Entonces, Claro, porque además cada quien lleva sus tiempos, sus ritmos de evolución. De repente a uno le toca crecer más y otro está lidiando con otras cosas. Y entonces es como esa forma de que cada quien esté, digamos, analogía, o sea, con una analogía adentro de un barquito. Cada quien quizás va un poquito más rápido, menos rápido, nutriendo su propio barco, pero en la misma dirección. Y de repente uno va a decir, bueno, yo voy a dar el rol, ahorita regreso. claro. Pero sigues estando juntos, ¿no? Es esta famosa idea del pasado de que, ¿no? Necesitas a tu media naranja como para poder girar o rodar en la vida y si tu media naranja crece más o tú creces más, ya no puedes rodar armónicamente. Pues no, es al revés, cada quien tiene su barquito y hay que nutrir el barquito de los dos. Claro, entonces justo esto que ha sido bien importante, pero comunicándolo, respetándolo y también entendiendo que a veces uno necesita ceder, Sí. ¿no? Y a veces yo siempre le digo a Michelle, Michelle, yo soy muy tierra, y Michelle es muy vivir en otras dimensiones. Y entonces le digo, a veces necesitas, ven, te Sí. necesito aquí, o sea, necesito que bajes a esta Bajes tierra, conmigo. bajes conmigo, necesitamos estar juntos, Sí, necesitamos hacer algo con los niños o en la sí. casa y necesitamos que bajes un poquito.
Y a veces yo le digo, ok, ahora yo me doy chance de volar un ratito contigo y de que me enseñes otras dimensiones y de que me enseñes otros mundos. Y entonces creo que esa unión ha sido lo que nos ha logrado mantener en balance. Y otra vez es chamba constante todos los días. No es de que ya la libramos y nosotros ya la hicimos. O sea, todos los días, y hay momentos malos, y hay discusiones, y hay momentos que no estamos de acuerdo, pero todo se trata de que estemos constantemente acercándonos, trabajándolo, comunicándolo. Otra vez, desde el amor. Es que cuando entiendes que todo es amor y que la respuesta es el amor, por más cliché que suene y conectas con eso, es donde te das cuenta que sí se puede. Y que sí se puede vivir una vida espiritual y se puede vivir una vida en pareja y se puede vivir una vida siendo buenos padres y se puede vivir siendo un buen profesional y un buen hijo y un buen amigo y sí se puede combinar todo y también poniendo límites. Que es la parte que muchas veces no se habla, ¿no? Cuando tenemos que poner límites y cuando tenemos que decir, pues ahora me toca a mí, ¿no? O ahora te toca a ti, y entonces ahora cedo, ahora no nos toca a ninguno y le toca a los niños. Y entonces creo que eso ha sido lo que nos ha ayudado a nosotros a estar en donde estamos y trabajándonos todos los días y dándonos tiempo, porque con los niños se va. Sí, ¿no? obvio. Estás en chama o en hijos o así. Hace poco me tomé un curso de esta Pamela Casís acerca de los límites en la crianza y me gustó mucho que decía que los límites son amor. Entonces también, o sea, el límite, aunque lo pongas, también viene de un acto de amor, tanto por ti como por los demás, porque cuando hay límites definidos, baja mucho el nivel de estrés porque ya se sabe por dónde está ese camino delimitado, ¿no? Hacia dónde va. Entonces, eso también se me hizo muy interesante porque yo había visto el límite como algo distinto, ¿no? Que el límite era amor. Entonces creo que encaja también en todo lo que haces desde el amor, más los límites que además son amor. 100%. Y los límites te dan guía, ¿no? Te dan esa brújula también de... Yo lo veo con los niños. Cuando los niños no tienen límites, pues entonces no saben ni para dónde ir. Y a veces, o sea, yo cuando le pongo límites a mis hijos se enojan. Pero a los 10 segundos ya están tranquilos porque entienden que son esos boundaries, ¿no? Esos espacios en los cuales, ok, ya sé cómo conducirme, sé por dónde ir y de esa forma me puedo ir acercando. Totalmente. Hay una de las cosas que admiro mucho de ti, que además de todo lo que haces en tu parte profesional, combinando en la tecnología con esos espacios de wellness y digamos, enfoque muy integral hacia la salud oral, pero también esta conexión que tienes con tus emociones, con tu espiritualidad. Y se me hace increíble porque creo que está viendo como este nuevo camino de hombres conscientes, trabajados, conectados con sus emociones, integrados, ¿no? ¿Cómo ves hoy en día esta evolución de los hombres conectados con sus emociones y con la espiritualidad y el trabajo interior? Yo creo que es increíble y es el futuro, porque así como hoy en día la mujer tiene mucho más acceso, mucho más fuerza desde lo laboral y mucho más presencia, que creo que es importantísimo y que gracias a eso estamos acercándonos a hacer un mundo mejor. Porque yo no visualizo el mundo sin mujeres fuertes, sin mujeres creativas. También necesitamos, al revés, necesitamos que los hombres conecten con su parte femenina, conecten con ese lado femenino, porque el hombre normalmente ha sido muy hecho a ser el macho, a trabajar, a ser el que va a casar, y no nada más en Latinoamérica, que está muy marcado, pero si ves cómo era nuestra sociedad hace muchos años, pues la mujer se quedaba en casa y el hombre iba a casar, o sea, siempre ha existido eso, y hoy en día que el hombre se permita conectar con ese lado femenino, con ese lado creativo, con conectar con sus emociones, con trabajarse, hace que seamos mucho mejores hombres y por lo tanto podamos acompañar mucho mejor a las mujeres de nuestro alrededor. Entonces, yo creo que es básico. O sea, para mí la terapia, para mí el conectar con las emociones, el darnos espacios, el poder sentir y el permitirnos sentir y el permitirnos expresar esos sentimientos es lo que nos hace más fuertes, a diferencia de lo que estamos acostumbrados, que es los hombres no lloran, los hombres no sienten, hay que reprimirlo. Y no nos tenemos que ir mucho más de 1 o 2 generaciones arriba de nosotros, nuestros papás y nuestros abuelos, a ver, y yo digo, wow, o sea, cómo ha cambiado, ¿no?, la humanidad a entender que hoy se permite y se habla de eso, y yo lo hablo muchísimo en redes sociales, lo hablo mucho con mis amigos, y soy alguien que siempre está constantemente recomendando que creemos esos espacios para conectar con nosotros mismos, para poder ir a terapia, para poder sacarlo, porque lo tengo clarísimo, si no lo sacas y lo reprimes, se guarda en alguna otra parte de nuestro cuerpo y en esta o en otra vida nos las va a cobrar.
De alguna forma esa energía estancada tiene que salir, ¿estás de acuerdo? 100%. Y por eso hay tanto más cáncer y tanto más Sí. problemas que no había antes. Digo, definitivamente por lo que comemos y por lo que tomamos y por lo que vemos y por lo que respiramos, pero también por todas las emociones que hemos guardado por tanto tiempo. Sí, hay tanto que se queda ahí estancado. Y un poco en este tema emocional, de todo lo que vamos guardando, ¿qué significa a nivel bucal de lo que has escuchado, has visto por allá afuera, de lo que representa la boca en términos de emociones o energía estancada? Muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y cada vez lo empiezo a entender más. No me considero un experto Ujú, en el tema porque creo que hay muchísimo que aprender ujú, y sobre todo de medicinas diferentes a la medicina tradicional, ¿no? De medicinas asiáticas, de Ayurveda y de muchas otras medicinas, pero definitivamente yo lo veo todos los días en mis pacientes. Y es tan sencillo como el estrés, la ansiedad es igual a bruxismo, apretar los dientes en la noche y a desgastar tus dientes. O sea, ese es el link más directo. claro y que todos lo hemos vivido. En algún Ujú, momento de nuestras vidas nos hemos despertado con presión en la boca, con dolor en la articulación, con dolor en el músculo, con dolor de postura y eso es algo que estamos llevándonos a la cama, que tenemos guardado, que en la mayoría de los casos es ansiedad, es ujú, preocupación yo siempre digo que nos desquitamos con nuestros dientes. ujú, Y a mí que me toca verlo todos los días, creo que eso es a nivel muy básico, pero hay algo mucho más profundo, que es entender que el diente no es un tejido muerto. mm, Muchos creen que el diente es como la uña o como el pelo que ya está muerto y que lo cortamos y no pasa nada y vuelve a crecer. El diente es un tejido vivo, es un tejido que está conectado con el resto de nuestro cuerpo y que hoy en día cada vez más entendemos la relación que claro. hay entre los dientes y nuestros órganos y Ujú, la conexión que hay y se ha visto muchísimo ya que bacterias de la boca viajan por el torrente sanguíneo y se alojan en el corazón y causan problemas de infarto y se alojan en el cerebro y causan problemas de Alzheimer y de Parkinson y de todas estas enfermedades neurodegenerativas. Entonces hay una conexión muy clara. Hoy en día analizamos y trabajamos muchísimo con la microbiota oral. Apenas estamos empezando a entender la microbiota intestinal y este claro. segundo cerebro y lo importante que son las bacterias en nuestra vida. Y yo por eso siempre he dicho que ese concepto de vamos a matar al 99.9% de las bacterias es completamente erróneo Claro, tienes bacterias que necesitas. y que queremos, lo que Ujú, queremos hacer es fortalecer esas bacterias buenas y poder controlar a las bacterias que pueden desarrollarse en bacterias malas. Y entonces ujú. la relación es increíble, creo que apenas la estamos empezando a entender y por eso espacios como nuestra clínica y otros colegas que están haciendo esfuerzos en México y en otras partes del mundo, pues nos están ayudando a entender cada vez más y a poder ofrecer un servicio mucho más integral y Claro. a entender esta conexión que es tan importante. Ujú. Sí, porque no, digamos, la salud viene de un todo, ¿no? Y no es, digamos, solo poder observar la microbiota desde un lado, desde un solo ángulo, sino poder observarlo desde diferentes ángulos y entender el potencial que tiene la microbiota. Si hoy en día ya sabemos que, por ejemplo, temas de Parkinson y Alzheimer también empiezan por tu microbiota intestinal, ¿no? Hay exámenes que te haces donde ahí viene si puedes tener síndrome metabólico, si puedes tener diabetes, si puedes tener temas del corazón, pues obviamente en la boca también. Y está fascinante que nos estemos metiendo en eso, porque además hay muchas cosas de la microbiota, de prácticas ancestrales que no hacemos hoy. El trabajo con la tierra, el estar en la naturaleza, el que salgas al sol, no tanto las pantallas de luz azul, ¿no? Todo este tipo de cosas que espero que vengan de regreso porque las respuestas están allá afuera, en la naturaleza, lo tenemos aquí. Claro, y es muy fácil y la mayoría de ellas son gratis. Y Mm, sí hablamos de gadgets y en la clínica tenemos test de microbiota oral que estamos haciendo con genética, que están increíbles porque podemos saber exactamente qué bacterias tienes en la boca, ujú, cuántas y hacemos una medicina y una odontología personalizada, que es lo que yo ujú. creo que para muchos es el futuro, para nosotros Sí. ya es el presente, porque Ujú, nosotros personalizamos cada aspecto del tratamiento, pero todo eso es tecnología que muchas veces es prohibitiva y que no todos tienen acceso. sí. Pero hay muchas cosas que son gratis y como dices, poder caminar descalzo en la tierra, poder jugar con la tierra, poder estar en contacto con animales, poder no estarnos echando gel 150 veces al día en Ujú, nuestras manos. Ya lo vimos en la pandemia. ¿Qué pasa después de la pandemia? Pues hubo mucho más enfermedades ujú, respiratorias y virales porque nuestro sistema inmune otra vez entró en comodidad ujú. y entonces se relaja. Sí. Y hay muchas respiraciones, un ejemplo increíble que yo utilizo muchísimo, el que nosotros hagamos que nuestros pacientes los reentrenamos a que respiren por la nariz y no respiren Mm, por la boca. Solamente ese cambio que es gratis, que es accesible para todos, que todos lo pueden hacer en cualquier parte del mundo, solamente con hacer ese cambio ya podemos cambiar muchísimo
para mejorar nuestra microbiota oral, nuestros niveles de óxido nítrico, de muchísimas áreas de nuestro cuerpo, bajar nuestra ansiedad, cambiar nuestro estado de ánimo. Hay tantas cosas que podemos hacer simplemente cambiando la forma en la que respiramos. Claro. Y como tú dices, pues son textos antiguos que ahí están, que nada más hay que desenterrarlos y hay que poner un poquito de atención y hay que tener conciencia de que podemos cambiar nuestra salud, cambiar nuestros hábitos. Claro, a mí lo que me impresionó fue cuando empecé a usar el tape, la cinta bucal, para dormir. Primero, como además o sea, tienes mucho menos caries, porque no está pasando el oxígeno que hace que se reproduzcan todas las bacterias, pero también el nivel de descanso mucho más profundo cuando estás dormido con la boca cerrada y respirando solo por la nariz. Es impresionante cómo se siente al día siguiente que te levantas y dices, ¡ah! Órale, es otro tipo de descanso. Claro, sí, yo llevo haciendo el mouth taping y recomendándolo hace muchos años. Ujú, Y yo en mí lo llevo haciendo, yo que ya voy como para 5 o 6 años ujú, y no la perdono. ujú. No la perdono. O sea, me subo al avión y es vuelo de noche y ahí va mi Venga, tape y todo pues, está loco, yo me vale. Yo quiero dormir X. bien. Sí. Y sí es increíble. Cuando entiendes el poder de estos pequeños cambios, Ujú. te das cuenta que la salud está en tus manos, ¿no? Y también tendemos mucho a culpar allá afuera y lo que hicieron, lo que no me hicieron. Yo digo, ve para adentro. ¿Qué, Claro, qué, qué haces tú por tú ti? eres responsable de tu propia salud. Me encanta. Si pudieras enseñarle una cosa al mundo sobre el cuerpo y el alma, ¿cuál sería? Sobre el cuerpo, te diría que aprendan a respirar por la nariz. Ujú, Justo esto que hablábamos, porque yo creo que ese cambio trae tantos beneficios. Entonces, yo diría que eso, mm, recordar y conectar con que la respiración nasal es tanto más efectiva que la respiración bucal. Y sobre el alma, volvería a este punto con el que iniciamos, que es aprender a escucharnos, mm, que es darnos la oportunidad para calmar el ruido exterior y escucharnos y darnos cuenta que nosotros somos nuestra propia medicina, que nosotros tenemos las respuestas dentro de nosotros y que simplemente lo que tenemos que hacer es hacernos a un lado, quitarnos del camino para poder accesar esta ujú, magia y todo esto que está ahí para nosotros, porque venimos a este mundo a ser felices, venimos a este mundo a compartir, a amar y no venimos a sufrir. Y mm. entonces cuando entiendes eso, va a haber momentos difíciles, ya lo hablamos, pero ahí está el crecimiento, pero creo que esa parte de conectar con la felicidad, con el amor, con el gozo, hace que nuestra vida sea mucho más plena. Ujú, totalmente, viva el gozo, viva esa conexión. Me encanta. ¿En dónde te pueden encontrar en redes sociales? Redes sociales estamos en todos los canales, Instagram, TikTok, YouTube como Dr. Jack Goldberg. Ese es mi canal personal donde compartimos muchos tips, experiencias. Nos gusta mucho compartir hábitos que se pueden hacer en casa y la clínica está como Goldberg, Odontología Funcional y ahí también estamos constantemente compartiendo. Así que por ahí nos pueden mandar mensajitos, estamos muy activos, contestamos Ujú, todo, la mayoría lo contesto yo ujú. personalmente. Entonces, lo que necesiten, con mucho gusto, nos pueden escribir ahí. Si hay cualquier duda o comentario, estamos al pendiente. Justo lo que decías de cómo hay personas que le da tiempo de hacer todo eso que tú estás contestando A personalmente. veces, a Es veces un me, ejemplo de que dilata el tiempo. a veces me lo cuestiono yo también y cada vez me ha dado menos tiempo. Ahora me tardo un poquito más que antes. Yo antes Sí. tenía un tema personal que me iba a dormir todas las noches con Ujú. 0 mensajes en mi WhatsApp. Sí, Y era mi meta de, sí, pues los del voy a día, sí, contestar del venga. día. Y Sí, desde que abrimos Goldberg, creo que estoy entre 60 y 80 mensajes que se quedan en sí, pendiente. sí, sí. Ya estoy haciendo paz con eso. Sí, ya es lo que es. Es lo que es y pido disculpas, pero estoy haciendo paz. Y sí, así es esto, querida. Seguimos aprendiendo y seguimos creciendo día con día. Qué lindo, querida. Muchísimas gracias. Para cerrar, me gustaría hacerte unas 10 preguntas rápidas. Lo ideal es que contestes lo primero que te venga a la mente, una palabra corta. Para ti, ¿qué es crear? Compartir, ¿Cuáles emociones vives mientras creas? gozo, ¿Qué alimenta tu alma? tiempo en familia. Uno de tus autores favoritos. Joe Dispenza. Uno de los mejores libros que has leído. Untethered Soul. Un consejo para alguien buscando su fuego interno. Júntate con alguien que ya lo hizo. Uno de los problemas más urgentes para la humanidad. Tener más paciencia. Si los seres humanos necesitáramos ponernos de acuerdo en una sola cosa para ser plenos, ¿cuál sería? Amarnos más.
¿Qué experiencia cambió tu vida? Tener hijos. ¿Y cómo defiendes tu derecho a crear? Entendiendo que el derecho a crear es nuestro derecho divino. Espectacular. Muchísimas gracias, querido. Gracias Querida. por estar aquí, por compartir tu magia, tu medicina, todo lo que estás creando. Es un placer. Muchísimas gracias a ti que nos escuchaste el día de hoy. Te invito a que te suscribas y nos sigas en todos los canales. Estamos en todas las plataformas. Y te invito a que nos dejes algún comentario o alguna pregunta que tengas tanto para Jack como para mí. La comunicación siempre está abierta. Muchísimas gracias por estar aquí y conectar en este espacio. Gracias. Gracias, querida. Te quiero. Muchas Igual, es gracias. recíproco.